Bueno, comenzamos. Conociendo el esqueleto. ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo son sus huesos? Este será un juego de observación y análisis. Mira bien las imágenes y responde las preguntas. Observa con detenimiento el esqueleto. ¿Podés distinguir dos grandes partes? ¿Cuáles son? ¿Qué características tienen? ¿Y qué función crees que cumplen? Muy bien, si pensaste que los brazos y piernas, o sea, las extremidades, podrían ser una parte, y el tronco y la cabeza otra parte, entonces estás en lo cierto. El esqueleto axial, este que está acá en verde, es el que está formado por la cabeza y el tronco. La cabeza está formada por los huesos de la cara y el cráneo, y el tronco está formado por el tórax, que está formado por las costillas y el esternón, y por detrás la columna vertebral. ¿Sí? Este es lo que llamamos esqueleto axial, que tiene, digamos, la función de protección de órganos y también de sostén por la columna. Y sobre todo también de anclaje de muchos músculos. Y después está el esqueleto apendicular, que es el que está en este color celeste, que está formado por las extremidades superiores e inferiores y las cinturas escapular y pélvica. Las cinturas son los lugares de unión, digamos, donde se unen las extremidades al cuerpo, ¿sí? Al resto del esqueleto. La cintura escapular está formada por la clavícula y los omóplatos, y la cintura pélvica por los huesos de la cadera. Y tienen la función, por supuesto, de sostener, pero también del movimiento. Vayan mirando todas las cavidades. Ya las vimos, pero recuerden que había varias, a ver si pueden recordarlas todas. Muy bien, ahora nos vamos a detener en los huesos. Si tuvieras que agruparlos, ¿cómo lo harías? ¿Cuáles irían en cada grupo? ¿Qué características tendrían? ¿Sí? Si necesitas un zoom, no un zoom de los clásicos de ahora, sino uno con mayor imagen, ahora lo vamos a hacer. Por ejemplo, observa bien las diferencias entre los huesos que ves acá en esta imagen. Digamos, ¿cómo los agruparías y qué nombre le pondrías a cada grupo? ¿Sí? Acá tenemos huesos de las extremidades superiores, ¿sí? De los brazos, del tórax, de la cara, bueno, y detrás del cráneo. Acá vuelta y vuelta, ¿sí? De la parte anterior y posterior. Fíjense que vemos nuevamente la cabeza, los huesos del cráneo. Fíjense cómo son, bueno, los huesos de la cara, el tórax, ¿sí? Como son las costillas, el esternón, las cinturas, ¿no? O sea, las clavículas. Y fíjense bien distintos, la columna, los brazos, acá se ve mejor la columna, omóplatos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un detalle de las vértebras. Fíjense que no son, ¿no? Muy, muy parejos estos huesitos, las vértebras. Tienen una forma muy particular. Entonces vayan pensando cómo los agruparían y cómo llamarían a esos grupos. Acá tienen un detalle de los huesos del cráneo. ¿Se parecen a algún otro que vieron? Miren la forma, ¿no? Y el grosor de estos órganos. Acá tenemos un zoom de los huesos de la cadera, ¿sí? Extremidades y del final de la columna, ¿no? Del sacro. Son bien distintos. Y acá un detalle de las manos, que también hay huesos muy diferentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo agruparían a los huesos del esqueleto? ¿Y qué nombre le pondrían a cada grupo? Muy bien. Entonces, tendríamos los huesos largos, que serían mayores en longitud que en grosor, y dentro de ese grupo podríamos incluir a todos los de las extremidades superior e inferior, o sea, el brazo, el antebrazo, o sea, los huesos que están en el brazo, en el antebrazo, en la palma y en los dedos, ¿sí?
No así en las articulaciones de la muñeca y del tobillo, porque son huesitos muy distintos y ahora los vamos a ubicar en otro grupo. Así que extremidades superiores e inferiores y las clavículas. Después tenemos un grupo de huesos planos, ¿sí? También pueden haber llamado curvos. Digamos, tienen la mayoría de la característica de ser curvos y por lo general son muy delgados y forman parte del cráneo, los omóplatos, el esternón y las costillas, ¿sí? Tenemos el grupo de los huesos irregulares, que tiene esta forma tan particular y que forman la columna, son las vértebras y los huesos de la cadera, que cuando se fijan en la infografía van a ver que son fusión de varios huesos. Y por último, los huesos cortos, que son los que forman parte de las muñecas y los tobillos, que tienen un ancho y un largo parejo, ¿no? Son como más tipo cubo. Y ahora, si pensamos un poco, podríamos hacer algún tipo de asociación, por ejemplo, entre la forma de estos huesos y su función, y entre la forma de estos huesos y su función. Entonces tendríamos que los huesos largos están asociados al movimiento y al sostén, ¿sí? O sea, tienen ahora vamos a ver en la infografía se ve cómo está conformado un hueso largo para resistir el peso del cuerpo y además vamos a ver las articulaciones que son las que permiten el movimiento. En cambio, estos no tienen, digamos, una función, una forma que permita un movimiento. De hecho, siempre están bastante, o sea, están fijos, no hay una articulación móvil con ellos, pero, digamos, sí son un lugar de anclaje de músculos, porque tienen mucha superficie, y además son los que forman las cavidades. Entonces, sirven, digamos, su función tiene que ver con la protección de órganos. Las vértebras, bueno, sabemos que forman la columna vertebral y forman una cavidad, que es la cavidad medular. Y los huesos cortos, dijimos, tienen que ver, digamos, con la formación de la articulación en la muñeca y en el tobillo. Gracias.